Este segundo vídeo va a ser un poquito más breve que el anterior, espero. Y aquí el objetivo es que una vez que ya sabéis de dónde viene la tabla periódica y por qué se llama así, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestras unidades didácticas en las que vamos a trabajar con la tabla periódica. Y vamos a familiarizarnos un poquito con la nomenclatura y con los elementos que tiene la tabla. Mirad, la tabla periódica, tal como la conocemos hoy, está compuesta de más de un centenar de elementos químicos. Hay una serie de particularidades importantes. Por ejemplo, habréis visto que aquí he escrito los símbolos de los elementos con diferentes colores. El color negro significa que ese elemento es sólido en condiciones estándar. Condiciones estándares a una atmósfera de presión, presión atmosférica normal, y a una temperatura de 25 grados. Es decir, los elementos que aquí veis escritos en negro, cuando están a 25 grados, a una presión normal, son sólidos, ¿no? Como podéis ver, son la gran mayoría. Casi todos los elementos químicos son sólidos a temperatura ambiente. Hay dos elementos químicos que son líquidos, concretamente son el mercurio, que es líquido a 25 grados centígrados, y el bromo, que también es un líquido. Los que están escritos en color rojo son los gases. Hay unos cuantos. Tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y los gases nobles. Aunque este último gas noble que aparece aquí, pues es un elemento muy recientemente descubierto y se ha descubierto en cantidades tan pequeñas pues que no podemos hacer un estudio riguroso de sus propiedades, aunque probablemente será un gas. Y será un gas parecido en sus propiedades al resto de los gases nobles. Veis que aquí hay dos elementos que he escrito en color verde, el lantano y el actinio. Estos dos elementos son dos metales, son sólidos a temperatura ambiente. El motivo de que los escriba en verde es el siguiente. Mirad, cada elemento de la tabla periódica, como os he dicho, tiene un número atómico que coincide con el número de protones que tiene su núcleo. El número atómico del bario, por ejemplo, es el número atómico 56. El lantano sería el 57. El radio tiene un número atómico de 88 y el actinio de 89. Bien, cuando nosotros vamos leyendo la tabla periódica de forma horizontal, el cesio sería el elemento número 55, el bario sería el 56, el lantano es el 57. A lo mejor pensáis que el siguiente es el hafnio con el 58, pero no es así. Después del lantano, el que viene es el cerio, que es el número atómico 58. Después viene el praseodimio, que es el 59. El neodimio es el número atómico 60. Y así hasta el lutecio, que es el número atómico 71. Una vez que llegamos al lutecio, que tiene número atómico 71, el siguiente elemento, el número 72, es precisamente el hafnio. Y ya a partir del hafnio, el tántalo tiene elemento atómico 73, el wolframio 74 y ya seguiríamos la numeración. Algo parecido ocurre con el actinio. El actinio es el elemento químico número 89 y el 90 es el torio. No el rutherfordio, sino el torio. ¿De acuerdo? Tendríamos que seguir por esta línea y después ya el rutherfordio, cuando llegáramos al laurencio, que es el último elemento de esta línea, saltaríamos al rutherfordio. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues simplemente por una cuestión práctica. Si dibujáramos la tabla correctamente, estas dos líneas que están separadas en la parte de abajo, tendríamos que incrustarlas entre el lantano y el hafnio, el actinio y el rutherfordio. Pero si hacemos eso, lo que sucede es que nos va a salir una tabla periódica muy larga y por motivos prácticos de imprenta y para que quepa bien en las representaciones, pues preferimos poner estas dos líneas de elementos separadas. Por cierto, estas dos líneas de elementos, que las he coloreado de amarillo pálido para que
para que las distingáis un poquito del resto de la tabla, son dos periodos que se llaman las tierras raras, se llaman así. Y como sabéis, son elementos que últimamente pues están saltando mucho en las noticias de la comunidad científica porque tienen una serie de propiedades prácticas muy interesantes para fabricar dispositivos electrónicos, por ejemplo, y para otras aplicaciones que tienen las tierras raras. Por ejemplo, el cerio es un elemento químico muy importante desde el punto de vista tecnológico para fabricar materiales abrasivos, para pulir otros materiales, en fin. Aunque sean tierras raras, en realidad muchos de ellos son elementos muy importantes. Y por supuesto que vamos a decir, por ejemplo, del uranio o del plutonio, que como sabéis son elementos radiactivos, muchas tierras raras lo son, y son elementos que son fundamentales para la generación de energía nuclear, por ejemplo. Pero bueno, volviendo un poco a la tabla, en esta unidad didáctica yo no pretendo que os aprendáis toda la tabla periódica entera, eso tendréis que ir haciéndolo y en bachillerato lo tendréis que haber conseguido ya, pero lo que sí vamos a hacer es familiarizarnos con los elementos más importantes. Y en esta unidad didáctica que vamos a hacer, vamos a dividir la clase en 9 grupos y cada grupo se va a encargar de algunos elementos de la tabla periódica. Hablando de grupos, os diré que todos los elementos que se encuentran en la misma línea vertical de la tabla periódica forman un grupo. Así, por ejemplo, estos que veis aquí señalados, el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, el rubidio, el cesio y el francio, forman un grupo. Incluso tiene nombre propio. Ese grupo se llama el grupo de los metales alcalinos. Bueno, pues un grupo de clase de los que vais a trabajar en la tabla periódica se va a encargar de estudiar los metales alcalinos. Vuestra tarea será coger 2 de estos metales, elegirlos y elaborar una ficha donde aparezcan sus principales propiedades. Su nombre, su símbolo, su densidad, el carácter electropositivo, el número de oxidación, es decir, el punto de fusión, es decir, algunas propiedades. En una segunda tarea elegiréis un elemento del grupo que os haya correspondido y buscaréis alguna aplicación que tenga práctica, ¿no? Que pues este elemento es muy importante para determinado producto de uso general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sodio, pues sabéis que el hidróxido de sodio, que es un derivado del sodio, es una base que se utiliza muchísimo pues, para neutralizar ácidos o incluso para desatascar cañerías, en fin. Podéis buscar un elemento químico del grupo que os corresponda y hacer una breve exposición de las aplicaciones que tiene. El segundo grupo, la segunda línea vertical, es la que se llama la de los metales alcalinotérreos. A continuación, para otro grupo de clase, vamos a reservar toda esta zona de la tabla, tranquilos, porque aunque sean muchos elementos, solamente tenéis que elegir 2, como os he dicho, ¿vale? Y este grupo se llama el de los metales de transición. Metales de transición. Como su propio nombre indica, todos estos elementos son metálicos, tienen propiedades metálicas, son buenos conductores del calor, de la electricidad. La mayoría son sólidos, exceptuando el mercurio, por supuesto, temperatura ambiente. Y lo mismo, tendréis la tarea de hacer la ficha de un par de estos elementos y de buscar algún elemento que os interese y hablarme de sus aplicaciones. El siguiente grupo, después de la zona de transición, es la familia del boro. Después tenemos otro grupo que es la familia del carbono. Antiguamente se les llamaba los elementos carbonoideos. Después viene la familia del nitrógeno, que son los elementos que se conocían antiguamente como nitrogenoideos. A continuación está la familia del oxígeno, que es el grupo de los elementos anfígenos. Luego viene la familia del flúor, que son los que se conocen como halógenos.
Y ya para terminar, tenemos este último grupo de la tabla, que es el número 18, y este grupo es el de los gases nobles, o también en algunos libros los encontraréis como gases inertes. Bueno, pues simplemente ya habéis visto un poco descrita la tarea que vais a tener que hacer. Cuando entréis en la unidad didáctica, pues la tarea se verá con más detalle. Antes de terminar el vídeo, hemos visto que todas las líneas verticales de la tabla periódica son lo que se llaman grupos. Todos los elementos que están en el mismo grupo tienen propiedades muy semejantes entre sí, se parecen entre ellos. Por ejemplo, el cobre y la plata y el oro se parecen, son muy buenos conductores de calor y de la electricidad. Son materiales que no reaccionan fácilmente con otros elementos químicos. El cobre se puede oxidar, pero la plata es bastante resistente a la oxidación y el oro prácticamente no se oxida, se mantiene inalterable, ¿no?, en condiciones normales. Es decir, todos los elementos de un grupo se parecen entre sí. Pues bien, las líneas horizontales de la tabla periódica es lo que se llaman periodos. Y como podéis ver en la tabla periódica de momento hay un total de 7 periodos. Pues nada más, espero que el vídeo os haya servido para saber un poco dónde nos metemos y cuál es el trabajo que tenemos que realizar. Y que también os haya servido para aprender un poquito más de la terminología relacionada con la tabla periódica. Un saludo.